Hola, bienvenidos al seteo de Hot Folder Print, una aplicación gratis de DNP. Bueno, en nuestra página tú puedes ver que estamos en todas las redes sociales y en la pestaña Descargas encontrarás Hot Folder Print Utility para descargar. Esto es solo para Windows, en el cual obviamente tienes que descargar porque es una aplicación muy poderosa en el sentido de que no necesitas mayor esfuerzo para tirar lotes de fotografía sin problema, digamos, con un logo de una empresa, para eventos, para lo que tú quieras. Bueno, descargamos la aplicación y obviamente la ejecutamos. Eliges el idioma, el lenguaje que vas a utilizar y obviamente estos son para todo lo que es impresoras DNP. Es la compatibilidad que tienes. O sea, tu llave de seguridad viene siendo la impresora que tiene DNP. No he instalado, el proceso es muy rápido, digamos, en ese sentido, pero sí puede estar acotado a requerimientos del equipo. Acá vamos a entrar a lo que es el disco duro C, la carpeta DNP, la otra carpeta es Hot Folder y el print vamos a crear un acceso directo, porque va a ser nuestra carpeta donde más trabajaremos después de la instalación. Si tú quieres puedes obviamente dejarlo más corto el nombre y le quitamos acceso directo para que quede solamente la print, solamente el nombre print. Si entramos en este momento no hay nada. ¿Por qué? Porque como este equipo está recién formateado no tiene instalado el driver de RQ1. Después lo vamos a instalar. Acá nos solicita firmware, en el cual lo descargamos directo de Microsoft. ¿Ya? Por lo general esto se demora 5 a 10 minutos la descarga de obviamente nosotros vamos a acelerar el proceso de instalación. Ojalá todos los programas se instalaran así y ya termina, ustedes se pueden dar cuenta, pero está acelerado. Bueno, una vez que cerramos, obviamente yo ya instalé el driver, también aceleré el proceso de instalación de un driver de impresora RQ1 y ahora nos muestra el estatus, cuántas impresiones quedan en la impresora, el número de serie, el modelo del firmware que tiene, ¿ya? El papel que tiene instalado en este momento, la vida de la cantidad de impresiones o fotos que ha sacado este equipo, ¿cierto? Un contador que tiene y obviamente lo que es el ICC, un perfil de color. Acá tenemos la opción de configurar. Bueno, si vamos a imprimir directo de ahí podemos seleccionar el tamaño, ¿ya? Si es que vamos a buscar imágenes manuales, pero a nosotros lo que nos interesa o lo que nos convoca es el formato, en este caso como ejemplo 4x6, en el cual ya tiene un layout que están por defecto, que no son muy bonitos, digamos. Entonces vamos a crear nuestro propio layout. Podemos colocar el nombre que nosotros determinemos. Aquí le colocamos una imagen que ya hayamos preparado de el formato en forma horizontal, ¿ya? Aquí yo creé un borde, esto está hecho en Photoshop, en forma horizontal. Yo puedo dar algunos ajustes, en este caso cumple el objetivo, así que el calce casi perfecto. Y vamos a buscar ahora el vertical. Esto tú lo haces en Photoshop, en formato PNG. Cualquier indicación nosotros la podemos obviamente asesorar. Ahí se agregó el Bravo, en este caso, y hay que chequearlo. Hay que activar el check para que quede activo, ¿ya? Ahí vemos el status y vamos a revisar que esté activo el check. Elegimos el formato 4x6 que es 10x15 centímetros, está activo, ningún problema, y estaríamos ahora en condiciones de imprimir la cantidad de fotos que queramos, copiando y arrastrando la carpeta que ahora aparece, que es la 4x6, que en resumen es un 10-15. Entonces si yo arrastro un lote de fotos, él automáticamente va a imprimir con el layout que instalamos. O sea, no necesitamos ningún programa adicional más que Hot Folder Print y haber instalado el driver de impresora. Aquí lo vamos a copiar, que es lo mismo que harían ustedes cuando toman fotografía. Las pegamos,
¿cierto? Y ahí va a empezar el proceso de impresión, ¿ya? Si ustedes se fijan, en el menú ya se puso un verde oscuro, el status, y él ya va a empezar el proceso de impresión. Luego lo vamos a mostrar, pero es así de simple. O sea, yo copio y pego en la carpeta que yo quiero el tamaño, y él va a tomar automáticamente el layout que nosotros instalamos. Instalamos un logo de una empresa, instalamos un logo de otra cosa, no hay ningún problema, porque está todo seteado, digamos. Si tiro foto horizontal o vertical, ustedes se dieron cuenta, él las va a imprimir como corresponde. ¿Se fijan? Entonces aquí el trabajo es solamente hacer el layout en Photoshop y listo. Hot Folder Print también optimiza el papel. Yo instalé un papel 6x8 que es un 15-20, pero él, como yo le pedí 4x6 que es 10-15, automáticamente está utilizando y optimizando el recurso de imprimiendo en un 15-20, sacando dos 10x15. ¿Se fijan? Y así nuestra caja, que sale en 700 fotos, igual va a rendir las 1400 fotos que estamos acostumbrados a utilizar. Si ustedes se fijan, es automático. Yo voy cambiando las fotografías y él va cambiando, automáticamente va colocando el layout. Entonces aquí yo coloco el layout que yo quiera. Es así de simple. Entonces eso es lo práctico. Y se acabó el proceso. O sea, yo puedo tener estándar de 100, de 200, de 300 fotos y va a quedar sin ningún problema. Entonces ese es el desarrollo de BNP para ayudarlos a ustedes, en el sentido de tener un software gratuito y que te ayuda realmente en los eventos. Como ustedes se pueden fijar, descontó la fotografía y ya estamos listos. Y podemos crear los layouts que nosotros queramos. Si vamos a otro evento, creamos otro layout. Nosotros determinamos hasta dónde llega el tema del layout. Bueno, también tenemos una opción que es, aparte de los tamaños, que es los colores, ¿ya? En los colores yo puedo setear lo que yo quiera, ¿cierto? Si está muy oscuro la puedo aclarar la foto. Si mi cámara tiene una deficiencia en el sentido, o estoy en un lugar donde la zona es muy oscura, las puedo aclarar. Puedo dar brillo, contraste, puedo jugar, ¿cierto? Y todo lo que entre en esta carpeta, de todo lo que yo copio o pegue, va a estar con ese seteo. Ahí están los formatos, lo que habíamos visto antes, que podíamos activar o desactivar, ¿cierto? Los bordes o layout. La selección de papel mate o brillante, ¿cierto? La resolución, si yo quisiera. Entonces, igual hay herramientas que están en Hot Folder Print. Si yo tengo más dominio y quiero cambiar el tipo de perfil de color de la impresora, ¿cierto? No hay ningún problema en hacerlo. Entonces, si ustedes se fijan, esto es Hot Folder Print, es muy simple de usar y es gratis, es para ustedes. Aprovechenlo, sáquenle el mejor partido posible y nos vemos en un próximo video. Gracias.